En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana, y como no podía ser de otra forma, en este programa ponemos el foco en la gran crisis sanitaria mundial a causa del COVID-19, del coronavirus. Para ello me acompañan en este estudio tres invitados. Karen Bujes, periodista independiente, bienvenida. Gracias, Carlos. Mi compañero Miguel Martínez, corresponsal de TV Azteca aquí en Francia. Bienvenido, Miguel. Gracias. Y mi compañero de la redacción en inglés de Radio Francia Internacional, Arnab Berangier. Bienvenido, Arnab. Encantado. La crisis sanitaria mundial del coronavirus. Una crisis abierta hoy en Primera Plana. El coronavirus se expande por el mundo. Después de China hay varios países muy afectados, como son el caso de Irán, Corea y sobre todo aquí en Europa los casos de Italia, España, también Francia, pero también ha llegado a América. La Organización Mundial de la Salud ya lo ha declarado pandemia global. Y más allá de las decisiones de cada país, existe una responsabilidad individual en toda esta crisis con el fin de que no se propague el virus y también para evitar el colapso de los centros médicos. Esta crisis sanitaria mundial también está teniendo importantes consecuencias socioeconómicas. Estamos viendo los índices bursátiles desplomarse, consecuencias para el turismo, para el ocio, para el entretenimiento. Quizá para nuestros modos de vida en general, quizá exista un antes y un después de esta gran crisis mundial. De todos estos aspectos vamos a tratar hoy en Primera Plana con el fin de dar todos los ángulos posibles de todo lo que está viviendo el mundo en estos momentos con esta gran crisis sanitaria. Antes de ello, vamos a repasar algunas de las portadas que nos deja la prensa. Hoy toda la prensa del mundo tiene en sus portadas el mismo asunto. La Vanguardia en España. El COVID-19 ya es una pandemia. La República, una portada muy locuaz. Cierra Italia. Solo farmacias y tiendas de alimentación quedan abiertas en el país. Aquí en Francia, el diario Libération, después de la paralización de Italia, se pregunta si es el turno de Francia. Y Le Parisien hace mención al aspecto económico, la economía mundial bajo el shock del coronavirus. Karen, la Organización Mundial de la Salud ha declarado el coronavirus pandemia global, la primera creo desde la gripe A, que creo que fue en el año 2009. ¿Qué significa esta calificación, lo primero? Bueno, si me permites, Carlos, me gustaría situarnos en contexto. A mí me gusta mucho empezar un poco desde el principio. La familia de los coronavirus es una familia de virus que causa enfermedades en los humanos, que empieza desde un simple resfriado hasta problemas respiratorios. El COVID-19, este coronavirus que nació por primera vez en Wuhan, en China, y tiene su origen, es un virus muy contagioso, que no existe vacuna en la actualidad, y tiene su peligro en que se contagia muy fácilmente, más que una gripe normal. Dicho esto, hay que hacer una distinción entre qué es un brote, qué es una epidemia y qué es una pandemia, para comprender muy bien la situación en la que nos encontramos. Un brote es una enfermedad, como empezó como esto, que se da en más personas de lo que se esperaba, pero en un área muy pequeña. En cambio, pasamos a una epidemia cuando se dan más personas de lo que se esperaba, pero es una área mucho mayor, como puede ser un país. Y ahora nos encontramos en lo que es una pandemia, que en 2010 la Organización Mundial de la Salud cambió la descripción y la dejó de relacionar con muertes y la denominó como una pandemia, como una enfermedad nueva que se afecta a nivel internacional, a nivel global a todos los países, y que esto causa a su vez una disrupción social, una parada de la economía y una serie de problemas financieros y económicos a nivel internacional. Y esto es la situación en la que nos ha situado la Organización Mundial de la Salud este pasado miércoles, 10 de marzo. Entonces, dicho esto, la Organización Mundial de la Salud lo que ha hecho ha sido un cambio de estrategia. No ha querido alarmar, pero sí que lo que ha querido es llamar la atención de estos gobiernos porque ha visto cierta pasividad, inacción, como muchos medios han relatado en sus portadas. Una pasividad de gobiernos que han visto de que no están tomando medidas serias, agresivas para parar esto. Y si no se toman esas medidas ahora en la actualidad, es decir, la recuperación económica, la recuperación, la adaptación de estos países y la saturación del sistema sanitario llegará mucho más rápido. Es decir, lo que pretende la Organización Mundial de la Salud, Karen, es no llamar al miedo irracional, pero sí a la responsabilidad en la toma de decisiones. El objetivo fundamental es bajar, digamos, esa rapidez, esa velocidad de contagio para no saturar los centros médicos, que es lo que se está pretendiendo en países que ahora mismo están viviendo el pico de la crisis, como por ejemplo Italia o España, ¿no, Miguel? No saturar esos centros médicos. Y Francia también, hay que mencionar que bueno, la medida da principalmente a que la gente
vamos a decir, o poner un ejemplo, si tienen síntomas, no por tener síntomas de una gripe o un pequeño estornudo o ir a toser, se más en los hospitales. En Francia, por ejemplo, vamos a dar el caso específico de Francia, ponen muchas medidas antes de hacer el test. Si tienes los síntomas, primero tienes que ir con un doctor a que te haga un papel y después vas y te presentas al hospital para hacer el test de Y en si das España, por positivo o ejemplo, no. se recomienda no ir al hospital, sino llamar a un número de atención y a partir de ese número, porque si acudes al hospital, lo que puedes empeorar la situación. Claro, y bueno, y dejar claro que los sistemas de salud aquí, en el caso europeo principalmente, son sistemas públicos, contrario a Estados Unidos, y bueno, no hay que saturarlos. Y aparte de esto también, que los servicios médicos siguen funcionando para otro tipo de enfermedades. Entonces, evitar justamente esta concentración de que la gente se mase en los hospitales. La buena noticia de estos días, si podemos rescatar una buena noticia, es que China ya no registra contagios locales por coronavirus fuera de Wuhan. Sus drásticas medidas han sido ejemplares o podemos copiar algo de ello o quizá nos debemos distanciar de ello porque el comportamiento chino también es muy especial, es muy obediente y disciplinado. Quizá no se pueda extrapolar a otros lugares, Arnab. Bueno, Carlos, yo pienso que al lado del aspecto científico y el aspecto también logística en los hospitales, tenemos que ver el aspecto cultural y social de esta pandemia, porque hay pueblos en diferentes países del mundo, bueno, puede ser una generalización, pero diferentes pueblos en diferentes países tienen comportamientos diferentes. Por ejemplo, en China, como decías, es muy normal de escuchar el gobierno. El gobierno dice algo, el pueblo va a escuchar. Eso no es el caso para todos los países. En una democracia occidental es muy difícil permanecer confinado en casa. Exactamente. Y hay que asumirlo así. Exactamente. Entonces, pero bueno, en este caso, China ha reducido drásticamente y hasta que yo he leído pienso que hace 3, 4 días, la mayoría de los casos, había 14 casos registrados hace 3, 4 días y la mayoría de ellos eran de fuera, eran italianos. Entonces, y ahora poco a poco están abriendo la infraestructura de China también en el distrito de Wuhan. Entonces, claro que las medidas que el gobierno chino ha adoptado han sido muy, muy eficaces, pero dudo que esas medidas, si usan los gobiernos de otros países, van a ser culturalmente posible. Italia está aislada. Hemos visto al presidente Donald Trump prohibir los vuelos desde Europa. Fuertes medidas también en España. Karen, cada país a nivel país se van tomando medidas distintas, pero luego existe lo que se llama la responsabilidad a título individual, como ciudadano. Evitar las reuniones de más, lavarse continuamente las manos con jabón, mantener una distancia prudente. Esa responsabilidad individual, ¿somos conscientes de ella? Yo creo que no somos conscientes y a mí me gustaría ver esto porque el problema más drástico y más grave que se está produciendo es ese sistema sanitario que se está colapsando. Ha empezado con Italia, pero puede seguirle Francia y España, que son los países que son los focos ahora mismo del virus en Europa. Entonces, de cara a esto, a mí me gustaría verlo como una curva. Es decir, no es lo mismo que se contagien de golpe 200 personas y dentro de estas 200 personas haya un 10% de casos graves, a que se contagien hoy 50, mañana 50 y pasado mañana 50. Y no se llega a contagiar tantas personas porque todas estas personas han tomado su responsabilidad individual frente a este virus, que son básicamente lo que la Organización Mundial de la Salud ha dado, así como otras organizaciones. Estas reglas son básicas. Es lavarse las manos, utilizar mucho gel desinfectante, evitar tocarse la cara, ya sea nariz, ojos y boca. A continuación, también las empresas que siguen con su trabajo diario normal, hacer una desinfección de las zonas y de los objetos que se suelen tocar habitualmente. Y luego tener una conciencia de que si tienes que utilizar el transporte porque no te queda más remedio, si te sientes mal y estás tosiendo, ponerte el codo, utilizar pañuelos desechables, evitar que si por casualidad tienes el virus y no eres consciente de ello porque no te has hecho las pruebas, que son unas pruebas que aquí en Europa tenemos la suerte de que son gratuitas, cosa que en Estados Unidos no. Si no te has hecho las pruebas y no eres consciente de que lo tienes, puedes contagiar a otras personas. Entonces, y esas personas
quizás son desconocidos, pero es que tú puedes ir a tu casa y ya no son desconocidos, ya es tu madre, tu padre, tus abuelos, y son personas que quizás por su edad, por su sistema inmunológico más débil o problemas asmáticos, pueden acarrear graves problemas y secuelas que puede ocasionar este virus en ellos. Precisamente en España y en Italia se están impulsando esa campaña que se llama Yo me quedo en casa, evitar esa socializarse. Por ello también se están prohibiendo cada vez más eventos públicos. Se está cancelando todo el fútbol a nivel europeo, Miguel. Incluso se está poniendo bajo la lupa incluso los propios Juegos Olímpicos de Tokio. Claro. Sí, justamente para complementar un poco también esta cuestión de lo que debe hacer cada quien, pero también hay que entender que estos países, Italia, España y Francia, son países extremadamente turísticos. Entonces las imágenes que veíamos, con el Duomo vacío, con todas esas calles vacías de las principales... Y la gente corriendo, cuando se iban a tomar las medidas en Italia, ver las estaciones de trenes en Milán y la gente que intentaba abandonar la ciudad, cosa claro, que es una responsabilidad, ¿no? Si te piden estar confinado y que intentes... Entonces muy complicado para la gente. Los residentes puede ser un poquito más fácil, vamos a decirlo, pero puede crear hasta cierto punto un pánico, un caos para los turistas que están por algunos días. En cuanto al deporte, sí, está totalmente todo anulado, afectado. ¿no? La Champions League anulado, también se va a anunciar que muy probablemente se suspenda. Probablemente porque hay equipos que deben de jugar la semana próxima y bueno, están en cuarentena, empezando por el Real Madrid. Y bueno, esta semana vimos estas imágenes alucinantes en el estadio de Parque de los Príncipes, el PSG jugando contra Dortmund. A puerta cerrada, el estadio vacío, pero bueno, había 3.000 aficionados, más de 3.000 aficionados que estaban afuera del estadio, que era así como un poco contradictorio con las medidas que están tomando en Francia. Y bueno, y los Juegos Olímpicos, justamente, vamos a ver, hay que esperar todavía, porque un ejemplo es el Maratón de París, que está suspendido. Cabe recordar que el Maratón de París, aparte del gran evento que es, cuenta para muchos deportistas como una clasificación para los Juegos Olímpicos. Entonces aquí habrá que ver qué va a hacer el Comité Olímpico Internacional, qué va a ser la sede, también cómo se va a generar de aquí a que se lleven a cabo. También la cultura está sufriendo, salas cerradas, conciertos suspendidos, festivales tan importantes como Coachella en California suspendidos. Como el Festival de Cannes, eso también tenemos que ver. Por ejemplo, en mayo hay el Festival de Cannes y yo no sé cuándo es la última vez que el Festival de Cannes han sido anulado en la historia, pero sí, el Festival de Cannes, no sé cómo van a pasar. Sí, los eventos culturales, y sobre todo para Francia, que es un país que tiene una diplomacia cultural muy importante. Y si hay problemas y si los teatros, óperas, festivales van a cerrar, eso va a afectar Francia de manera muy, muy grave. Y sobre todo eso afecta a nuestros modos de vida, cómo esta crisis va a tener un antes y un después. De ello vamos a hablar en unos minutos, a vuelta de pausa, enseguida en Primera Plana. Seguimos aquí en Primera Plana, hoy en un programa especial hablando de la gran crisis sanitaria que afecta al mundo, la crisis del COVID-19. Me acompañan para ello mis compañeros Karen Bujes, periodista independiente, Miguel Martínez, corresponsal de TV Azteca aquí en Francia, y Arnab Beranger, periodista de la redacción en inglés de Radio Francia Internacional, que nos va a dar además la perspectiva de cómo se está gestionando este COVID-19 en Asia. Pero antes de ello, vamos a buscar un personaje de la semana, nuestro personaje de la semana, que va a ser un ejemplo de la crisis que está viviendo el mundo con el COVID-19. Personaje de la semana. Él es, atención, Franck Riester, el ministro de Cultura francés que ha dado positivo por coronavirus. Se confirmó el pasado lunes y desde entonces trabaja desde su casa, aislado, confinado. Riester, quien recientemente visitó el Parlamento francés, descubrió que había estado en contacto allí con personas infectadas, lo que le llevó a someterse a una prueba que salió finalmente positiva. No es el único caso, porque ha habido más ministros que han dado positivo en países como Irán, como España, como Reino Unido. ¿Cómo creen que está gestionando el gobierno francés toda esta crisis del coronavirus? Bueno, yo pienso que para gestionar una crisis en Francia tiene que también tener en cuenta la mentalidad francesa. En Francia tenemos una cultura de contestación. Cualquier cosa que pasa es normal en Francia de preguntar, de pedir, ¿no? De hablar del contrario. Entonces, ¿qué es la gestión en Francia? Macron y también el ministro de Olivier Véran, el ministro de Sanidad, han dicho que cuando vamos a pasar en fase 3, que eso es en pocos días, como dice el gobierno, vamos a pasar en fase 3, la prioridad no es de prevenir la contagión.
la prioridad es de prevenir los muertos. En este momento sabemos que los que son afectados, los que son los fallecidos, son más gente que tiene problemas de salud y la gente que son Mayor. más la gente mayor. Entonces, yo pienso que gestionar esto, poner medidas más en los ancianatos, poner medidas para proteger a los ancianos. Para mí, gestionar eso es un poco diferente de los otros países que no vamos a cerrar todo, porque tampoco tenemos que ver lo que está pasando es muy grave, pero el mundo ha vivido muchas epidemias y pandemias. La peste negra, hablamos de cólera. Lo que pasa es que a lo mejor comparar diferentes momentos de la historia es distinto porque tampoco el mundo estaba tan interconectado como lo está Exactamente. ahora. De ahí también la importancia de esta crisis sanitaria mundial. Exactamente. ¿No? Pero hay circunstancias distintas. Ahora hemos mejorado, ahora tenemos mejores y ahora estamos en una situación donde el virus se puede contener. China ha mostrado esto. Entonces tenemos también que ver el lado positivo y las medidas de Francia, yo pienso, es una buena manera de hacer un compromiso entre el salud y la mentalidad de la gente del pueblo. Pues precisamente el presidente Emmanuel Macron en las últimas horas se dirigía a la nación para anunciar esas medidas con las que pretende combatir el coronavirus aquí en Francia. Lo escuchamos. Dès lundi et jusqu'à nouvel ordre, les crèches, les écoles, les collèges, les lycées et les universités seront fermés. Todos los centros educativos estarán cerrados hasta nueva orden a partir del lunes. Eso sí, también promete ayudas económicas. Critica a Trump por esa decisión de prohibir los vuelos con Europa. ¿Cómo valoran las medidas, Miguel? Es muy complicado valorar en este momento porque cada país está a una velocidad distinta, ¿no? No es tan drástico Francia como lo está haciendo Italia. Y bueno, no vamos a entrar en polémica, pero sí es un poco contradictorio de dejar elecciones. Regreso rápidamente con la cuestión deportiva. En España suspendieron, por ejemplo, todas las cuestiones deportivas. En Francia apenas la liga sigue su curso a puerta cerrada. El rugby, por ejemplo, sigue a puerta cerrada. Pero a nivel amateur apenas están suspendiendo todos los entrenamientos, todos los partidos. Al día de hoy ya se suspendió la temporada para el rugby amateur. Entonces, ya ha quedado suspendido. Entonces, cada quien va a su ritmo y por un lado, y luego también hay dejar contradicciones esto. que se suspende el Claro, deporte, pero por ejemplo que pero las quedan las discotecas elecciones. permanezcan abiertas. Es decir, hay contradicciones ahí que a lo mejor el ciudadano no las sabe entender bien. Podríamos decir que es un poco contradictorio con las medidas que está tomando Macron ayer paulatinamente el justificaba gobierno francés. que unas elecciones se trata de la vida democrática de un país, que es algo mayor y que no se puede comparar a un evento deportivo. Esa es un poco la justificación que se da, sobre la que podemos Pero debatir bueno, también. vamos a decir que por ahí de la gente antes de comer o después de comer a las 12 o a las 2 de la tarde se van a ir a votar a las escuelas. Inevitablemente va a haber una reunión, o sea, va a haber más de 100, 200 personas en un centro de votación. Entonces, la canciller Angela Merkel decía esta semana que entre un 60 y un 70% de la población alemana va a estar contagiada y que la clave era pues no colapsar el sistema, en lo que estamos incidiendo hoy. ¿Es importante esta franqueza a la hora de dirigirse al pueblo, la franqueza con la que escuchamos a la canciller esta semana Yo pienso, en estos casos? Yo pienso, Carlos, es necesario que el pueblo sepa que estamos frente a una cosa que nuestra generación, no la hemos vivido. No hemos vivido. Y es importante que nos sepamos, pero al mismo tiempo es importante que también sepamos que esto no es el peor pandemia que han existido y es posible contenerlo, que el tasa de muertos de esa pandemia no es tan elevado que otras pandemias, pero sí, 70%. Yo no sé de verdad de dónde, en qué estudio, desde qué estudio viene, dónde Merkel tuvo esas cifras, pero sí, eso es verdad. Sí, 70% de la población va a ser contagiado. Bueno, muy poca porcentaje de esto van a fallecer. Entonces, ahora, y es lo que estaba diciendo, las medidas, pienso, debe estar prevenir los muertos, pero no sé si se puede prevenir. No sé si han escuchado ustedes hablar de la teoría del cisne negro, que dice que un acontecimiento inesperado irrumpe en la sociedad con unas consecuencias tan demoledoras que cambian absolutamente el curso de la historia.
Yo no sé si estamos ante ello, ante un cisne negro, ante una crisis de la que no llegamos a ver qué consecuencias y su radicalidad en el futuro, como un antes y un después. Desde luego es un acontecimiento excepcional, nadie ha previsto esto. Lo veíamos como algo que pertenecía quizás al continente asiático, que no iba a llegar, y nos está llegando, y ahora es cuando estamos tomando las medidas. El Fondo Monetario Internacional está alertando, los analistas están diciendo de que esto quizás vaya a peor. Cuando la Organización Mundial de la Salud ha declarado pandemia este pasado miércoles, ha habido un desplome bursátil importante a nivel internacional. Las inversiones han reducido y bueno, está afectando a muchos sectores. Los más golpeados son el sector transporte, el sector restauración, el sector turismo, en general el sector servicios. Y bueno, no sabemos tampoco esto hacia dónde va a llegar, cuál va a ser, pero los especialistas lo que dicen que puede durar de un mes, los más positivos, si se toman las medidas adecuadas, y se puede alargar hasta 4 meses, pero quizás más. Entonces vamos a ver un poco, estamos en el inicio de todo. De hecho, América Latina se encuentra ahora mismo en el inicio. Sí. Tenemos países que dicen que están preparados. México dice que está preparado. Argentina, por el contrario, lo que dice es que va a someter en cuarentena a todo lo que llegue a su país, ya sea personas extranjeras o nacionales. Y lo están poniendo como delito a aquellos que no pasen cuarentena. Luego tenemos países como Chile o Colombia que también están sometiendo en cuarentena a todos los que vienen de países que están infectados. Y tenemos Estados Unidos, que lo que ha hecho ha sido prohibir durante 30 días todos los vuelos de Europa. Y luego nos encontramos con el paradigma europeo, donde hay una dicotomía. Hay países que están tomando medidas mucho más radicales, otros están siendo un poquito más dosificadas, como el caso de Francia, que está haciéndolo de forma gradual, y Italia, que está siendo mucho más cruda, pero claro, su sistema sanitario se ha visto colapsado y es normal. Y luego tenemos un factor muy importante, que es la función de los medios de comunicación a la hora de combatir los bulos y las fake news que están apareciendo, bueno, por no hablar de los complotismos a partir de esta crisis. Es muy importante dar una información responsable y desde aquí también llamamos siempre fuentes oficiales y, por supuesto, no compartir consejos que aparezcan a través de dudosos, a través de fake news o de bulos que estos días circulan muchísimo. Hay que llamar, por supuesto, una información muy responsable. Por eso es tan importante. Sí, es muy importante eso. Es porque pienso que todos estamos aquí. Tenemos el deber de informar bien la población. Por ejemplo, el peligro es las redes sociales como WhatsApp, como Facebook, donde viene una información. No sabemos quién ha fabricado eso. Entonces, como decías, es muy importante verificar un estudio, y también por los estudios científicos. En este momento yo no pienso que haya un estudio científico sobre el coronavirus que es 100% válido, porque tenemos, es muy reciente. Sí, porque tenemos que estudiar el virus. Cualquier virus se tiene que estudiar se necesita estudiar un poco más el virus para tener los datos. Entonces, cualquier información que tenemos sobre el virus, tendremos que preguntar, tendremos que ver, eso se puede cambiar. Por ejemplo, voy a decir algo. Yo leí en el BBC, eso es la fuente de la BBC, que se dice que una vez que alguien que tiene coronavirus parece que no está inmunizado, pero puede tener el coronavirus la segunda vez, pero no va a ser contagioso. Bueno, eso dijo la BBC, pero dijo que de pronto no es seguro. Entonces, la única cosa que podemos hacer es la responsabilidad individual, como tú dices, mantenernos bien, protegernos y sobre todo proteger las otras personas, sobre todo los ancianos, y no ponerse como totalmente miedoso por informaciones que circulan por WhatsApp. No, miedo irracional hay que descartarlo, por supuesto, pero la mejor manera es siempre las fuentes oficiales y los ministerios de sanidad y yo creo que es la máxima responsabilidad nuestra hacer referencia a esas fuentes oficiales. Vamos a intentar, dentro de la gravedad de estos últimos minutos de programa, hacer referencia quizá al lado más amable de esta crisis, si alguno lo tiene. Lo hemos buscado en nuestra contraportada. Bueno, vamos a hablar de los saludos alternativos que esta crisis ha creado. Entre los líderes mundiales, los 2 besos o el apretón de manos han pasado a mejor vida para evitar efectivamente los contagios y para dar ejemplo. Lo hemos visto durante toda esta semana. Por ejemplo, este miércoles con la visita de los reyes de España a París, saludo protocolario diferente con los Macron, o con la canciller alemana Angela Merkel, que recomendó en una rueda de prensa sustituir el habitual apretón de manos por una sonrisa.
Chocar las manos a distancia, chocar los codos. ¿Cómo saludan ustedes ahora? Con los codos. Con los codos. También, Codos, también. sí, Con los sí, codos. Y también Hay en un este sinfín. momento está como devolviendo de moda de hacer el namaste de... Ah, sí, también, Sí, también, también. se puede hacer Hay un eso. sinfín de posibilidades, desde luego. Y los habitantes de Wuhan creo que lo hacían con los pies, ¿no? Que, Bueno, también podemos hablar de los esquimales, ¿no? También. Pobrecitos, que no se puede como con la nariz. ¿no? Bueno, pues con un saludo así, con una reverencia así, nos despedimos esta semana aquí en el programa. Hemos intentado ser responsables, dar una información y les volvemos a repetir siempre, fuentes oficiales, que no cunda un miedo irracional. Ir a las fuentes oficiales y, por supuesto, tener mucho cuidado con las fake news a partir de esta crisis sanitaria a nivel global. Muchísimas gracias, hasta la próxima semana.